Película de Intensamente 2, pero es por ello que nos acompaña María Álvarez, nuestra psicoanalista de cabecera, para platicarnos acerca de todas estas emociones. Bienvenida, María, un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Y sí, por suerte tenemos esta plataforma donde se habla de las emociones. Esta película es una forma tan bonita en la que explica las emociones primarias y las emociones secundarias. No sé si alcanzaste a notar que las emociones primarias se agotan por sí solas. Cuando cumplen su función, cuando hacen lo que tienen que hacer, se desaparecen, se desvanecen. Mientras que, por otra parte, las emociones secundarias, en vez de desvanecerse, se alimentan del yo. Y es por esto que pueden durar días, semanas, meses e incluso años. Es como una fusión bastante interesante, sí, y como lo dice la película, ¿no? Ya vimos la parte 1, ya vimos la parte 2, ya vimos que una emoción por completo no puede dominarnos tanto tiempo, sino que hay una mezcla, obviamente, de todas las emociones y que no solamente hay 5 como lo vemos en la película, ¿no? Claro. Hay 20 y tantas, ¿no? Sí, claro, porque además estas emociones que vienen ahora son sociales. Las primeras son instintivas, son reacciones normales y naturales en el ser humano, y las otras cumplen más una función social. Por ejemplo, también muchas veces estas son una prolongación de las emociones primarias. ¿A qué me refiero con esto? A que el desagrado realmente, cuando se sostiene durante mucho tiempo, se convierte en vergüenza. ¡Ay, mira! ¿Por qué? Porque en el desagrado es algo no me gusta, entonces pongo cierta distancia, resistencia, pero a final de cuentas es este miedo al dolor, es evitar el dolor. Y hay un dolor social. Y este dolor social es el que luego se puede convertir en vergüenza. Y es que son todas estas emociones que nos van complementando y que sí, bien como lo dices, nos va enseñando cómo comportarnos de manera social, ¿cierto? Claro, porque el miedo, que es pues esta parte que todos lo sentimos y pues es una reacción totalmente biológica, se convierte en ansiedad si se sostiene durante demasiado tiempo. El miedo es absolutamente inevitable. La ansiedad uno la tiene que frenar porque se alimenta del yo. Entonces, mientras uno la alimente, va a seguir viviendo. Y que ahí lo vemos, incluso para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de ver la película, muchos pudieran asociarlo, sin spoilers, muchos pudieran asociarlo, sí, con este tipo de pensamientos, con este tipo de actitudes, o de incluso de que el ser humano quiere la autodefensa, el salir al mundo y tengo miedo y tengo que defenderme y tengo que estar bien por lo que está pasando en el ahora y todavía por lo que no ha pasado, las cosas a futuro, ¿no? Que comenzamos a sobrepensar. Claro, porque todas las emociones primarias son en este instante, son en este momento. Las secundarias sí son más temporales. ¿A qué me refiero? Tienen miedo del futuro, de lo que vaya a pasar eventualmente. Y se constituye de tantas cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, la tristeza se convierte, si se prolonga demasiado tiempo, en enu, que esto básicamente es una apatía generalizada. Es el desdén, es el rechazo, es un no me interesa nada. Pero si te fijas, las dos son emociones que te retraen. La tristeza te hace ver hacia adentro, retrae la energía para que te puedas sanar y luego salir al mundo. Pero la apatía no tiene esa función. Es este estado emocional que se prolonga. Por otra parte está la ira, que es esta reacción de decir, es que yo no quiero esto, esto no es como yo quiero, pero termina también convirtiéndose en la envidia cuando ves que alguien más sí tiene lo que tú quieres. Claro. Y tú estás aquí con la frustración de que pues, tú no. Y también la envidia que tiene, oye, su personalidad, que a mí me encanta en lo particular. Me imagino cada uno de los creadores o diseñadores también de estas emociones tuvo que estudiarlo también, ¿no? Por su parte, creo yo, esta personalidad de alegría, dicen, es una estrella completamente. Claro. Que también envidia es una cosa chiquitita, pero con unos ojos grandotes. Que porque la envidia ve hacia afuera, no ve hacia adentro. Y es como, se proyecta, ¿no? Quiero yo pensar. Exactamente, porque dice, ¿qué hay allá afuera? Es que afuera hay. Y no, realmente hay cosas adentro de uno. Y sí es tan claro como en la envidia se ve el mundo, pero no se ve hacia adentro. No hay algo que se está interiorizando o que se está apreciando del propio mundo interno. Y ahorita que hablaste de la alegría, al final, bueno, sin spoilers, porque ya se sabe que sale esta emoción, que es la nostalgia. Sí, me encanta. Y además es esta abuelita chiquita, tierna, o sea, te mueres de ternura. Pero si te fijas, tiene los lentes color rosa. Exacto.
¿Por qué? Porque cuando vemos al pasado sí tiende a haber una parte idealizada, sí tiende a haber una parte que dices, ay, es que en ese entonces todo era color de rosa. Y es esta prolongación del sentimiento de alegría que puede ser muy destructivo, porque esta nostalgia es un apego al placer. Bien manejado, es decir, oye, tuve esto bueno en el pasado. Mal manejado, vaya, implica sentir que me cuesta trabajo soltar al placer. Y no soltarlo puede ser tan destructivo como evitarlo, como aferrarte a él, en vez de decir, ok, va, llegó y se fue, y puedo vivirlo desde, ay, qué bonito estuvo esto que tuve, y esto me da la fuerza para volver a regresar al mundo y decir, quiero nuevas experiencias así de felices. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, manejar esta sincronía para que todo fluya de manera adecuada, tener un control de nuestras emociones? Porque vemos ahí en la película, el papá, quien controla su maquinita es ira, y la mamá, sí, quien controla todo es ansiedad. ¿Cómo podemos definir nosotros también el decir, en esos momentos estoy sintiendo esto, lo valido, lo dejo fluir? ¿Cómo podemos controlarlo? Pues hay que saber cuál hay que controlar y cuál no. Los sentimientos primarios, las emociones primarias no se resuelven, se atienden, porque en el momento en el que atiendes lo que te da miedo y te pones a salvo, ya no tiene sentido esa emoción y por lo tanto no es necesario prolongarlo. Por otra parte, la ansiedad, que es la emoción secundaria, sí necesita ser atendida en el sentido de ser frenada, de ser controlada. Acuérdate que esas emociones se alimentan de ti y tú eres quien se entrega a estas emociones. Puedes decir, ok, va, estoy sintiéndome vulnerable y por eso hay cierta ansiedad, o realmente estoy en peligro. Si no hay un peligro presente, puedes distinguir, ok, va, no es miedo, es ansiedad. Claro, que llega a ser lo difícil que pues nosotros como seres humanos logremos distinguir este tipo de cosas, pero mire, todo tiene su trabajo y todo tiene su porqué, y es por ello que también los invito a seguir a nuestra psicoanalista María Álvarez. Por favor, María, compártenos tus redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como psique.almaría y me pueden encontrar en Doctoralia como María Álvarez. Muchísimas gracias por aprender de más emociones y estaremos pendientes para ver cuáles otras surgen en Intensamente 3, ¿por qué no? ¿Cierto? Sí. Ahí la tienes, muchísimas gracias. Mientras tanto, con todo y tristeza y felicidad, alegría y todo el combo, vámonos con Jess. Gracias, chicas. Qué interesante tema, la importancia de conocer las emociones, pero esta es una película que nos ayuda a entenderlas. Los psicólogos el día de hoy la recetan para que uno haga esa reflexión y entendamos que cada una de ellas es diferente, pero hay que mantener ese equilibrio. Pero prepárense porque vamos a ir a un pequeño cortecito al regresar la cabina de los estrenos.